Personajes. Muy buenas noches, bienvenidos a Personajes en Noticentro 1 del Canal 1. Continuamos, como lo hemos venido haciendo estas semanas, escuchando muchas voces sobre la noticia más importante del país estos días, además, por supuesto, del Mundial de Fútbol, que es la elección presidencial. La decisión que tomaremos los colombianos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda el próximo domingo. Para hablar de ese tema, esta noche tenemos invitado, le agradezco mucho su presencia acá, a Gabriel Vallejo, el director nacional del Partido Centro Democrático. Gabriel, gracias por estar en el Canal 1. Alfonso, un saludo para usted y para toda la audiencia. Gabriel, este es un espacio que los televidentes nos siguen y saben que hablamos con distintas personas. Hace muy pocos días tuvimos acá mismo sentado a Miguel Uribe, el ex candidato presidencial. Y él en una de sus intervenciones fue especialmente crítico con el Centro Democrático. De hecho, dijo que el partido no existía, que se había acabado después de la derrota electoral que sufrió su candidata Paloma Valencia. Recordemos que Miguel Uribe fue parte, después del asesinato de su hijo, del proceso de selección interna de candidato y lo abandonó y participó en las elecciones por otro partido. Entonces arranco con usted preguntándole por eso. ¿El Partido Centro Democrático dejó de existir con la derrota del 31 de mayo? De ninguna manera, Alfonso. Yo creo que el Partido Centro Democrático hoy es la segunda fuerza política más importante en el Congreso que se posesiona el próximo 20 de julio, perdón. Tenemos 47 congresistas y estoy convencido de que vamos a jugar un papel determinante en la reconstrucción de Colombia. Yo creo que hay Centro Democrático para rato, hay uribismo para rato. Gran parte del electorado del doctor Abelardo de la Espriella, que elegirá a presidente el próximo domingo, es un electorado que se identifica con las tesis del Centro Democrático, con la seguridad, con un Estado pequeño, con el emprendimiento y la inversión como motor de la economía. Entonces, no, Alfonso, yo lo que creo es que este partido, por fortuna, va a tener un futuro y está teniendo un presente fundamental en la construcción de Colombia. Hay varias cosas interesantes que ir ampliando de esa primera respuesta suya, pero sigo por este tema del partido. Evidentemente hay un triunfo electoral en el Congreso de la República, es la segunda fuerza en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero hubo una derrota presidencial, después de que en otras contiendas el Centro Democrático y el uribismo había ganado con relativa facilidad algunas veces. Entonces, ¿por qué se capitalizó esa derrota presidencial? Alfonso, mire, yo lo que pienso es que nosotros tuvimos una gran candidata, la doctora Paloma Valencia, después de un proceso en el partido, un proceso difícil. Tuvimos una tragedia el año pasado con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, posteriormente la condena injusta en primera instancia del presidente Uribe, quien lo pone en preso en ese momento. Luego las tensiones normales del proceso presidencial, pero este fue un proceso transparente, fue un proceso en donde fueron los candidatos los que se dieron las reglas. Sacamos 3.300.000 votos en la consulta con Paloma, cerca de 6 millones la totalidad de la consulta. Y bueno, creo que la democracia habló el pasado 31 de mayo. No logramos la victoria, rápidamente salimos a reconocer el triunfo del doctor Abelardo, agradecerle a ese 1.600.000 colombianos que acompañaron a Paloma e invitar para honrar la palabra, como lo habíamos dicho, para defender la Constitución y la libertad de Colombia, invitar a votar por Abelardo de la Espriella, como lo habíamos manifestado. Yo creo que esta es la democracia son fotos del momento, pero al final es lo que se mantiene. Este partido, Alfonso, está construido sobre bases sólidas. Este partido no es de albores electorales. Este es un partido que nace en un momento muy difícil de la historia de Colombia, año 2014, en medio de una negociación que le ha hecho mucho daño al país, como fue la negociación con el grupo narcoterrorista más grande del mundo, las FARC. Y aquí seguimos dando esta batalla, Alfonso, defendiendo nuestras tesis, creyendo en ellas, porque consideramos que son necesarias para Colombia. Yo quisiera hacer aprovechamiento de ese dato histórico que usted dio, porque, y usted lo ha mencionado, el Centro Democrático es uribismo, ¿cierto? De hecho, el presidente fundador del partido sigue siendo Álvaro Uribe Vélez.
Sin embargo, lo que hemos visto en este siglo, después de la presencia tan fuerte de Álvaro Uribe como presidente, un primer periodo con mayoría del país acompañándolo, una reelección que consiguió, es que se fundó el partido de la U para acompañar esa reelección del presidente Uribe, partido que terminó siendo otra cosa y hoy es otra cosa, por lo cual hubo que fundarse el Partido Centro Democrático. Y ahora, con tesis que son del Centro Democrático, vemos Defensores de la Patria, que está terminando una campaña muy exitosa, Abelardo Espriella. ¿Por qué siendo un partido que, como usted dice, fue fundado en un momento importante del país, con bases sólidas, con un postulado ideológico muy claro, por qué termina no consolidándose electoralmente, sino permitiendo a esos otros partidos? Alfonso, mire, y esto es importante recordárselo al país, el proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático arranca en octubre del año 2024 con 5 precandidatos. eh, y inició el proceso en donde básicamente la única regla era que los 5 precandidatos debían llegar a un consenso en ponerse de acuerdo cuáles iban a ser esas normas y esos reglamentos para elegir el candidato presidencial. El doctor Abelardo, en junio del año pasado, posterior al fatal atentado de Miguel Uribe, se acerca al partido a hablar con el presidente Uribe y le manifiesta su intención de querer aspirar por el Centro Democrático, eh, y se le dice que ya era demasiado tarde, que el proceso estaba cerrado, que había que esperar a que se eligiera el candidato. Si usted se pone a ver, Alfonso, las tesis del doctor Abelardo, el tema de la seguridad, insisto, de generar confianza en la inversión, los temas sociales, el Estado pequeño, descentralizado, son las tesis del Centro Democrático. Esto hay que hablarlo con mucha claridad. Son tesis que hoy entusiasman y generan un fervor en la ciudadanía colombiana y son las tesis que al final se les está presentando a los colombianos para enfrentar este gobierno que ha sido un desastre para el país. Yo creo que la democracia y los procesos políticos no es de impulsos. Esto requiere que se decante. Las tesis y los partidos tienen que sobrevivir en el tiempo, Alfonso. Esto no es de albores políticos. Esto simplemente requiere una constancia y una disciplina permanente, una pedagogía permanente, y eso es el Centro Democrático. Nosotros cumplimos 11 años de existencia, vamos para 12 años de existencia, y lo que nos ha permitido mantenernos en el tiempo. Acabamos de sacar 5,5 millones de votos en el Congreso. En el 2018 logramos elegir al doctor Iván Duque como presidente de Colombia, y eso nos ha permitido, yo creo que presentarle a la ciudadanía un proyecto político que genere, insisto, esperanza, confianza y sobre todo que permita la reconstrucción de Colombia en un momento tan complejo como es este. Bueno, usted lo ha dicho ya un par de veces, está muy claro, el Centro Democrático respalda a Abelardo Espriella, está pidiendo que este domingo los que se reconocen parte del Centro Democrático voten por Abelardo Espriella. Eso no tiene ninguna discusión, ¿no? Ninguna discusión. Nosotros, el domingo 31 de junio, la doctora Paloma Valencia a las 6:30 de la tarde, 6:35, lo recuerdo muy bien, reconocimos la victoria del doctor Abelardo, la democracia colombiana habló, agradecimos a los millones de colombianos, a ese 1.600.000 colombianos que nos acompañaron con ella, e invitamos a votar por el doctor Abelardo por 2 razones fundamentales, Alfonso. La primera, aquí hay que defender la Constitución y la libertad de los colombianos. Y la segunda, nosotros honramos la palabra. Nosotros habíamos dicho que si la doctora Paloma no pasaba la segunda vuelta, íbamos a apoyar a quien enfrentara a Iván Cepeda, y por eso tomamos esa decisión y lo hemos venido haciendo durante estas prácticamente 3 semanas. Bueno, el asunto por el que le preguntaba esto es que, aunque eso está claro para todo el mundo, el doctor Abelardo Espriella insiste en que no reciba los partidos. Entonces, ¿qué relación han establecido ustedes con él? No, Alfonso, aquí hay, la defensa de la democracia es un honor que cuesta. Nosotros aquí estamos actuando sin cálculo político, porque aquí hay un interés superior que es Colombia. Nosotros respetamos la decisión del doctor Abelardo Espriella, pero queremos ser claros con los colombianos. Esto no obedece a cálculos políticos. Aquí hay que defender la Constitución, aquí hay que defender la democracia y la libertad de los colombianos. Y segundo, nosotros honramos la palabra.
Nosotros no tenemos ninguna duda y no tuvimos ninguna duda para decir que acompañamos al doctor Abelardo en esta segunda vuelta, porque es que si tuviéramos dudas, lo que sería una decisión enormemente egoísta y mezquina con Colombia. Por eso, al final y al margen de cualquier interés político, lo que nos importa es defender la democracia y la libertad de los colombianos. Bueno, está claro ese apoyo, ya lo hemos hablado suficientemente, pero además de estar con la seguridad de que esas son las tesis que ustedes acompañan, también tienen hoy, a tan pocos días de la votación, certeza del triunfo electoral de Abelardo de la Espriella. Yo tengo una enorme ilusión, Alfonso. Yo creo que los colombianos el domingo nos pronunciaremos democráticamente. Yo creo que aquí hemos logrado evidenciar este partido durante 4 años, donde fuimos oposición desde el día número uno, desde el 7 de agosto del 2022, le hemos expresado al país por qué nos oponemos a este gobierno, que lo único que ha hecho es una destrucción en temas de seguridad. Nosotros volvimos a ver secuestros, extorsiones, masacres, como nunca antes las habíamos visto, no por lo menos en los últimos 25 años. Cómo un gobierno destruyó el sistema de salud, el avance social más grande que había tenido Colombia en los últimos 50 años, este gobierno la destruyó. Por eso nosotros hemos sido oposición, Alfonso, y le hemos explicado a los colombianos por qué este gobierno que quiere estatizar todo, este gobierno no le conviene al país y por eso creemos que debería ser el doctor Abelardo quien gane la presidencia el próximo 21 de junio. Yo sí tengo una enorme ilusión y fe de que los colombianos vamos a elegir a Abelardo de la Espriella y al doctor José Manuel Restrepo como su vicepresidente el próximo 21 de junio. Bueno, y en ese caso, en que el domingo se confirme esa esperanza que usted tiene de la elección de Abelardo de la Espriella, ¿cuál va a ser la tarea que tendrá como partido en el Congreso y en las regiones, el Centro Democrático? Son dos. Nosotros tenemos una agenda legislativa que estamos construyendo. Yo creo que este país requiere rápidamente la reconstrucción del sistema de salud, un sistema que está en cuidados intensivos, requiere eh, que se adopten unas medidas urgentes para estabilizarlo. Este país requiere de manera inmediata estabilizar las condiciones de seguridad. A nosotros nos preocupa la situación fiscal de Colombia. Esa es una de las grandes bombas de tiempo que si no se hace algo, a nosotros nos preocupa que eso tenga un impacto directo y grave en el bolsillo de los colombianos. El Centro Democrático está preparando, Alfonso, un paquete de reformas legales para liderar en el Congreso de la República. Eso es una primera tarea. Y una segunda tarea es que nosotros, como lo hemos hecho siempre, estableceremos una relación directa con el gobierno. Espero que sea el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella para acompañarlo en aquellas iniciativas que consideremos le sean útiles a los colombianos. Haremos el control político como siempre lo hemos hecho durante los años de existencia del partido y bueno, no nos queda otro camino distinto que trabajar, trabajar y trabajar por Colombia, Alfonso. Lo que hemos hecho siempre, mirando a los colombianos a los ojos y diciéndoles que aquí está este partido, que es un partido de la mano firme y el corazón grande. Bueno, y como estamos en semana de elección, los colombianos todavía, quizás algunos, están pensando cómo actuar el domingo, cómo votar el domingo. Desde el punto de vista del Centro Democrático, ¿usted por qué le diría a un colombiano que tiene que votar por Abelardo de la Espriella y no, por ejemplo, como algunos están pensando hacerlo en blanco? Yo creo que hay momentos en la historia de las naciones que requiere carácter y determinación, Alfonso. Hoy es un momento de ellos. Hoy no, hoy no es posible no tomar partido en un momento, insisto, decisivo en la historia de Colombia. ¿A qué nos estamos enfrentando? A la continuidad de un gobierno que ha destruido lo que con tanto esfuerzo hemos construido los colombianos durante 200 años. Un gobierno que le entregó el país a la criminalidad, que se sentó a negociar
como si nada hubiera pasado, en una, como lo digo yo, en una mesa ancha con los criminales, entregándoles el territorio colombiano, o elegimos un gobierno que va a combatir a los criminales y que va a utilizar ese poder que le da la Constitución para que los criminales estén donde deban estar, que es en la cárcel. El país tendrá que elegir en un gobierno que quiere seguir estatizando la salud, la educación, las pensiones, que es el ahorro de los colombianos, o un gobierno que cree en la iniciativa privada eh, como motor de desarrollo económico, como lo está proponiendo el doctor Abelardo Laspriella. Esa es la dicotomía en lo que nos vamos a enfrentar los colombianos, Alfonso. Por eso nosotros no tenemos ninguna duda. Nosotros no queremos más un gobierno empobrecedor, un gobierno que nos quiere volver iguales, igualmente pobres a los colombianos, como el gobierno de Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda. Nosotros no queremos eso. Por eso consideramos que es el doctor Abelardo quien presenta una alternativa e invitar a los colombianos. Este no es un momento de tibieza ni dudas políticas. Cuando hay tibieza y duda política, se pierden los países. Por eso la invitación es a que este domingo acompañemos al doctor Abelardo de Laspriella y digámosle no de una vez por todas a un comunismo que lo único que, insisto, ha hecho es destruir lo que con tanto esfuerzo hemos construido los colombianos. Y a estos pocos días de esa elección, le insisto, doctor Vallejo, hay tranquilidad, no solo esperanza, sino hay tranquilidad en la transparencia del proceso y en el respeto de los resultados. Alfonso, yo he sido reiterativo desde que tengo esta responsabilidad como director nacional del Partido Centro Democrático. Nosotros confiamos en la organización electoral colombiana. Nosotros confiamos en el sistema electoral colombiano. No es un sistema perfecto, pero es un sistema que ha permitido durante décadas la transición pacífica del poder. Aquí no hay duda alguna en la organización electoral, en el registrador, en la registraduría, en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que este es un sistema que, que ha mostrado su fortaleza. A mí sí me preocupa. ¿En dónde va a estar el fraude electoral, Alfonso? Aquí sí puede haber un fraude, pero no en la organización electoral. Aquí el fraude lo pueden propinar esos criminales que hoy están apoyando a Cepeda. Aquí el fraude electoral lo puede propiciar el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, el narcotráfico que está constriñendo a los compatriotas en algunas zonas del país, como lo hemos venido denunciando, con fusil en mano, con pistola en mano, obligando a votar por Iván Cepeda. Ese es el fraude que, que están fraguando quienes apoyan a Iván Cepeda. Pero yo confío en el sistema electoral. Sí me preocupa, Alfonso, y se lo digo, un desconocimiento de los resultados electorales, como ya ocurrió el 31 de mayo. Es que el 31 de mayo no se nos puede olvidar que el presidente de la República, Iván Cepeda, no reconocieron los resultados, cuando quienes somos demócratas rápidamente salimos a aceptarlos. A mí sí me preocupa eso por una sencilla razón, porque eso desencadena violencia. Por eso aquí hay que decirlo con claridad. Si aquí hay violencia, los únicos responsables por el desconocimiento de los resultados serán Gustavo Petro y Iván Cepeda. Y con esas alertas que están prendidas, que usted recuerda acá, ¿el Centro Democrático tendrá algún papel activo en la elección del domingo con testigos electorales, con algún tipo de apoyo regional? Nosotros hemos venido reuniéndonos con todas nuestras estructuras. Alfonso, al día de hoy, en esta emisión, cerca de 18 departamentos, activándonos, motivando a nuestras estructuras para que estén vigilantes del proceso electoral. Le hemos dicho a nuestra militancia que se postulen como testigos electorales. Nosotros tenemos un sistema de abogados que hemos capacitado, cerca de 300 abogados que hicieron presencia tanto en las elecciones del Congreso como en las elecciones de la primera vuelta para que estén vigilantes del proceso electoral. Por supuesto que el partido ha dispuesto toda su capacidad para que el resultado del domingo sea un resultado democrático, que se respete la decisión del pueblo colombiano y que obviamente no hayan dudas sobre él. Vuelvo y se lo repito, yo hoy, Gabriel Vallejo, no tiene duda alguna
sobre la integridad de nuestro proceso electoral. Bueno, y pensando ya un poco más a futuro, usted ha mencionado que el Centro Democrático es un partido con bases sólidas, que existe Centro Democrático para rato, nos ha planteado la tarea que harán frente al próximo gobierno, que en su convencimiento será el de Abelardo de la Espriella, pero ya como partido, como Centro Democrático, teniendo un presidente que va a ser de otro partido, de otro movimiento en este caso, ¿cuál es la ruta a mediano y largo plazo del partido Centro Democrático? Alfonso, yo creo que el partido, una vez pasada esta segunda vuelta y que eliminemos el riesgo de que un gobierno neocomunista pueda mantenerse en el poder como el de Iván Cepeda, habiendo eliminado ese riesgo, yo creo que el partido tiene que hacer primero una autocrítica, una reflexión de evaluar estos resultados electorales de este año. Este es un partido que permanece en esa autocrítica simplemente para mejorar sus procesos. Aquí hay que reflexionar, que mirar dónde se cometieron errores, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades. Lo segundo, como se lo decía a usted ahorita, preparar nuestra agenda legislativa. Este partido es el llamado a liderar la agenda legislativa en el Congreso de la República. Somos la segunda fuerza más importante en el Congreso. Seguramente el pacto histórico se declarará partido de oposición y eso nos convierte a nosotros en el partido mayoritario. No sé qué decisión tomará la bancada del Centro Democrático, si seremos partido de gobierno o seremos partido independiente, eso lo analizaremos en su momento, pero somos los llamados a liderar y a coordinar con el gobierno del doctor Abelardo la agenda legislativa en el Congreso de la República. Y lo tercero, Alfonso, no menos importante, y es preparar este partido para las elecciones del 2027. La consolidación política del Centro Democrático. Que son regionales, de Que son gobernadores y alcaldes. gobernadores, alcaldes, asambleas, consejos y juntas administradoras locales serán en el 2027. Yo sí deseo que este partido consolide el poder que tuvimos en el Congreso de la República, con esos 5,5 millones de votos, con esos 47 congresistas, se consolide en el año 2027. Aquí tenemos y vamos a ir por gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y juntas administradoras locales. Gabriel Vallejo es el director del Centro Democrático, es por supuesto como tal un participante activo de esta campaña electoral presidencial que termina este próximo domingo y ha sido hoy personaje en Noticentro 1 del Canal 1. Gabriel, muchas gracias por estar acá. Alfonso, a usted y que viva la democracia de Colombia.